que como médico me enfrento a muchas situaciones que sí desarrollan enfermedad y que tiene un fondo, pues, emocional. Y, vaya usted a esa parte de cómo fue gestado ese bebé, presentó momentos de tristeza intensos, porque el pulmón cuando, pues, la relación que hay es con la tristeza. ¿Cómo fue el proceso de sanación de su hijo? Esos pensamientos te llevan hacia enfermedades. ¿Cómo podría usted científicamente explicarnos esta parte? Somos No Ordinarios, el podcast. Agregando valor a tu vida. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 8. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Me gustaría que se presentara, doctora. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Por favor. Pues mi nombre es Nancy Patricia Hernández Enríquez, soy médico pediatra y pues me dedico a hacer medicina privada, doy consulta privada, pero también hago medicina institucional. Trabajo en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca. Y en el momento actual yo estoy a cargo también del área de tocopediatría en los fines de semana junto a mi compañera. Y también desarrollo, pues soy empresaria y en forma independiente. Ujú. Quiero darle la bienvenida, doctora Nancy. Bienvenida a este episodio. Gracias por lo que nos va a aportar. Me gustaría, doctora Nancy, que comenzáramos hablando acerca del tema, porque se me hace muy interesante este tema y me gustaría pedirle que nos comparta algún episodio que usted haya vivido que tenga que ver con las crisis emocionales y la relación con las enfermedades. ¿Algún episodio que usted haya vivido en el consultorio, en el hospital, con algún paciente? Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Sean bienvenidos a este episodio número 8 y por supuesto en toda la experiencia que llevo en algunos años ya ejerciendo la carrera de medicina y pues como usted dice, ¿no? De forma particular y también de forma institucional. Yo he experimentado muchísimas vivencias respecto a este tipo de qué tan marcado puede ser una emoción para así dirigir hacia una enfermedad. Entonces, pues les tomaré una que es muy representativa, que a mí me impactó muchísimo y les comparto esto porque esto ni siquiera lo vi en el consultorio, fue en el hospital. Es un niño que me llega al hospital con un antecedente de 10 días que no quería probar alimentos sólidos. Y literal el niño solamente tomaba líquidos y prácticamente pues todos esos días la mamá estaba ya angustiada porque ya había bajado como 4 kilos el niño en esos 10 días de que no estaba comiendo más que pura agua. Yo les decía, es que de verdad, y sí, decía la señora, entonces cuando yo lo empiezo a revisar, prácticamente, o sea, el motivo de la referencia a mi hospital, que es un hospital de segundo nivel, yo trabajo en un hospital que pues le podríamos llamar de batalla, porque pues prácticamente recibimos pacientes que pues traen pues todo tipo de dolencias, ¿no? Y es un segundo nivel. Entonces decía ahí el motivo era para hacerle una endoscopía y cuando yo primero exploro al niño, pues yo no encuentro ningún dato, o sea, ¿por qué tendría que hacerle una endoscopía al niño? Y pues también yéndonos a la parte de la historia clínica, el interrogatorio, pues el niño había sido un niño sin ningún antecedente previo, todo muy bien, salvo 10 días antes, justamente que coincidía que pues prácticamente él estaba comiendo cuando presenta un episodio de pues casi de asfixia, perdón, con un alimento. Entonces la mamá inmediatamente pues lo trata de ayudar en su angustia, en su desesperación, porque el niño se puso todo cianótico, que le llamamos a la coloración morada. Entonces le introduce los dedos tratando de sacar el cuerpo extraño, la comida, que es algo que está pues contraindicado, no debemos hacerlo sobre todo si no sabemos dónde está el cuerpo extraño, entonces porque podemos sumirle más el cuerpo extraño y pues asfixiarlo realmente. Entonces, al meterle los dedos, él lo lastima y inmediatamente el niño deja de comer.
Entonces ese era el motivo y ellos pensaban que él tenía atorado algo y que por eso el niño no quería comer, pero pues definitivamente eso no era el caso. Es más, yo le dije a la señora, o sea, no requiere ningún estudio, aquí lo que el niño tiene es que está asustado. El niño literal estaba asustado por ese evento y pues haciendo como más énfasis a la historia clínica, la señora había perdido un hijo no días antes, sino un año antes o dos, no recuerdo, y tampoco recuerdo si era por un problema similar, pero la señora estaba estresadísima porque no quería perder otro hijo. Entonces el niño automáticamente se bloqueó y ni vio o sea, ese sentimiento de querer comer, pues, o esa necesidad de comer, o más bien el miedo hizo que él no quisiera comer. Entonces, yo en ese momento, pues, hablé al servicio de psicología en el hospital. Era un día sábado, en el hospital difícilmente contamos con ese servicio, mucho menos en domingo. Entonces, yo dije, si se queda internado, este niño va a seguir sin comer, otros 2 días más por lo menos, y dije, no tiene caso. Entonces le dije a la señora, mire, existe una psicóloga que trabaja en forma privada, incluso ella en situaciones como en este tipo, cuando los pacientes son de escasos recursos, me ha dicho que no les cobra. Entonces yo la verdad le dije, vaya, ella es una persona que hace terapia alternativa, ella es una psicóloga clínica por la UNAM, pero aparte hace terapia Reiki y algo que se llama terapia Yuen. Entonces la señora aceptó, yo le hablé a mi amiga y el niño prácticamente saliendo del consultorio de ella, pues prácticamente quedó resuelto el problema. Entonces me entero de esto porque yo le hablé, o sea, ya después de que salió le digo, ¿cómo está el niño? ¿Qué pasó con el niño? No, pues el niño ya se fue a comer tacos. Entonces, ya aterrizo esto hacia la parte de cómo son tan importantes las emociones, cómo pueden llegar a causarnos un problema que pudiera llegar a ser tan serio y cómo se puede resolver de un momento a otro con solamente hacer cierto tipo de terapia. En este caso, pues yo no la apliqué, yo no soy la experta en este tipo de situaciones, pero sí presencié esta situación en la que yo pude darme cuenta que era evidente que no necesitaba un manejo médico, era una intervención prácticamente psicológica y aquí pues haciendo mano también de esa parte pues de la medicina alternativa, que es la terapia Reiki y Yuen. Pues ese Oiga, es el caso. doctora, aquí me surge una duda porque la ciencia no sé qué tanto avale este tipo de situaciones. Desde su experiencia y desde su opinión, ¿qué nos puede platicar acerca de estas terapias alternativas, acerca de la gestión de emociones? Pues la verdad ahorita cada vez más lo está probando. Yo hace unos meses observaba un programa en televisión donde la UNAM prácticamente dedicó todo su programa a lo que es el estudiar en qué consiste la terapia Reiki. Yo, la verdad, para entonces, cuando yo apoyé al niño, ya tenía idea total de qué significaba Reiki, qué tenía que ver, pero yo incluso a compañeros médicos les he comentado y no lo saben. Cada vez más se sabe de esto, cada vez hay más conocimiento y cada vez está siendo aprobado. Como le decía, ¿no? La UNAM le dedica todo un capítulo y de hecho si lo pueden buscar en YouTube, existen los documentales donde hablan de la terapia Reiki y todo lo que se está haciendo para el manejo de las enfermedades. Y no solamente es enfermedades como tal que pudiéramos decir que solamente es algo psicológico, sino enfermedades como en el tipo del cáncer, ¿no? Entonces, sí, sí hay cada vez más, pues, más importancia, ¿no? Le están dando más importancia sin todavía tener algo fiable, algo palpable, como es la ciencia, que es súper exacta y que nos dice, no, es que tenemos que seguir el método científico, que tenemos que comprobarlo. Entonces, pues no llegamos a esa parte mediante el método científico, sino simplemente al ver el resultado en el paciente. Ujú. Oiga, doctora Nancy, qué bueno que toca el tema. Yo he sabido de que cada acción que nosotros llevamos a cabo viene precedida de un pensamiento, viene precedido de un sentimiento, de una emoción, y eso nos lleva a actuar. Y platicando con usted me comentaba acerca
de que esos pensamientos te llevan hacia enfermedades. ¿Cómo podría usted científicamente explicarnos esta parte? Bueno, sí. Todo el tiempo estamos generando, como bien dice, ¿no? Pensamientos. Entonces, todos nuestros pensamientos van a denotar palabras que también van a tener sentido o vamos a hablarle directamente a nuestras células. Nosotros tenemos sustancias que creamos a partir de, por ejemplo, una preocupación, una angustia, un estrés. Yo podría explicarle, por ejemplo, el cortisol es una hormona que se secreta ante estados de ansiedad, ante estados de enojo, sobre todo de miedo, ¿no? Por ejemplo, si en este momento sonara la alarma sísmica, yo salgo corriendo, yo lo dejo aquí hablando, la verdad, porque mi cortisol me avisa y me voy rapidísimo, ¿no? Yo la verdad, a mí algo que me asusta o que todavía no he podido controlar es un terremoto. Entonces, muchas veces incluso no necesitamos sentir, o sea, que realmente ocurre el evento para que nosotros secretemos esa sustancia que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, por eso, cuando yo escucho esa alarma, mi corazón empieza a palpitar rápido y a sentir la misma sensación como si estuviera realmente temblando. Entonces, es ahí donde surgen las enfermedades, porque yo estoy secretando la hormona del cortisol en forma, pues, ante una preocupación, pero yo lo sigo pensando, lo sigo pensando, lo sigo pensando, entonces estoy cayendo al mismo pensamiento y estoy generando esa secreción de esa hormona que se llama cortisol, que ante un estímulo, pues se eleva rápidamente en forma como hace una elevación inmediata, pero que el descenso de esto nos lleva hasta 6 horas en que baje. O sea, todos los efectos que está ocasionando nos van a tardar 6 horas en bajar. Pero si yo aparte de eso estoy pensando y pensando y pensando lo mismo malo que me va a pasar, o es que ya tembló, es que va a volver a temblar, es que al ratito va a volver a temblar y yo ya, ¿qué tal si se me cae la casa? Entonces estoy pensando todo el tiempo y entonces la hormona ya no es por oleadas, sino ya se forma en constante secreción, y entonces esto nos va a generar un montón de situaciones a nivel fisiológicas, como por ejemplo, podemos mencionarlas desde la punta de la cabeza, pues hasta los pies. Yo puedo decir que cuando nosotros estamos en ese estado de ansiedad constante es, por ejemplo, la caída del cabello. Hay muchísima gente que pues consulta, compra shampoos, compra sustancias especiales, brebajes mágicos que quisieran que no se les cayera el cabello, sobre todo en aquellas situaciones donde es una zona del cabello específica. Entonces, hay tipos de alopecia que le llamamos, donde, por ejemplo, en los varones a determinada edad se llama androgénica. Esto es ya determinado por nuestros genes, o sea, mi papá fue calvo, mi abuelito fue calvo y el hombre pues va a ser calvo cuando sea de 50 años probablemente, ¿no? Pero es diferente el tipo de caída de cabello debido al estrés. Entonces muchas veces se acompaña de mechones prácticamente donde se caen sin ninguna razón, y esto es debido a esa constante secreción del cortisol. Pero no solamente nos va a dar ese tipo de síntomas, también nos puede afectar en la piel como salida de manchas. Las arrugas, por ejemplo, son en forma prematura. El que nos arruguemos, el que tengamos ese envejecimiento prematuro también se debe a que estamos constantemente secretando cortisol. También, entonces, nos puede producir problemas para tragar, disfagia, que es lo que en este caso, con el caso que les comenté del niño, que no podía tragar. Entonces, eso puede ocurrir también, dificultad para tragar, para deglutir, eh, también problemas en el intestino similares a lo de un colon irritable. Entonces, son personas que prácticamente están teniendo respuestas a nivel intestinal porque, como sabemos, el intestino es un segundo cerebro. El intestino tiene un montón de conexiones neuronales y también
produce sustancias llamadas neurotransmisores que se comunican prácticamente con el sistema nervioso central. Y entonces, al tener esa comunicación tan directa, pues va a manifestar todos esos estados de ansiedad, de estrés, de angustia. Entonces, prácticamente empiezan a tener problemas pues de distensión, de dolor manifestado de esa manera, como si fuera un colon irritable. Y entonces, todas esas molestias vamos a tener en forma física en los pacientes, pero también pueden tenerlas en forma emocional. Oiga, me llama mucho la atención, me sorprende y me sorprendió alguna vez yo fui con uno de mis hijos y yo esperaba que usted como pediatra me mandara a hacer estudios, me mandara en general a tomarme algún medicamento o a que mi hijo tomara un medicamento y de pronto usted me sugirió algunas otras cosas. Y ahí es donde a mí me surge la duda, ¿por qué un médico nos habla sobre las emociones? O sea, ¿por qué usted como médico nos habla sobre ello? Bueno, en el caso pues yo les puedo decir que nuestra medicina alópata es un poco cuadrada, podríamos decirlo. Yo me consideraba una persona así, cuadrada, o sea, de decir todo lo que se ha comprobado por la medicina, yo lo creo, lo demás no existe, no sirve. Yo era de las personas que decía, los chochos no sirven, las agüitas esas de los homeópatas, y me atreví a hablar mal de muchas medicinas. Eh, pero ahorita, tras haberlo pues sufrido en carne propia con mi hijo, yo puedo decir que me cierro la boca, perdón, y puedo decir que existen muchas formas, nuestra medicina alópata es una de las infinitas posibilidades que tiene cada persona para encontrar la sanación. Entonces, por eso mucha gente dice, ¿sabes qué? Con tu medicina no, hasta aquí llegué, y busca otra alternativa. Pero sí, efectivamente, no todo es dar medicamentos. Muchas veces, sobre todo la medicina institucional, es muy corta. Yo tengo una amiga que ama y le apasiona la medicina, pero solamente trabaja en el Seguro Social, ay, ya hablé de la institución, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque a ella le dan 15 minutos para ver a un paciente. O sea, no puede tardarse un minuto más porque tiene la cola de pacientes que tiene que ver y cumplir en toda su jornada. Y si ella se tarda más con un paciente, no puede seguir dando consulta. Es más, la regaña. En alguna ocasión me decía, es que una vez le pedí una radiografía a un paciente porque yo consideré que sí, y le dijeron, ¿por qué tomaste esa radiografía? No estaba justificada. Entonces, realmente en las instituciones, sobre todo como en esas tan normativas, el tiempo que dan para que tú te centres en preguntar qué le pasó, qué pensó, cómo fue su embarazo, realmente eso no te va a pasar. Cuando mi hijo tuvo problemas, cuando mi hijo presentó esa situación que yo no le llamo enfermedad, nunca le quise llamar enfermedad, eh, lo que más me di cuenta fue que con todos los médicos que yo acudí, todos querían darle medicamento. O sea, le voy a mandar un electroencefalograma, pero porque ya le vamos a dar medicina a su hijo, no porque no lo necesite. Se lo vamos a indicar, pero necesito un electroencefalograma, porque si su hijo empieza con convulsiones, el medicamento que yo pienso manejar va a ser otro. Entonces, cuando nos topamos con ese tipo de medicina, dice, bueno, entonces, ¿y dónde está el interrogatorio? Sí, sí preguntaron, pero las consultas llegan a ser cortas. La única vez donde yo me enfrenté a una consulta real, una consulta donde me preguntaron muchas cosas que jamás ningún neurólogo se atrevió a preguntarme, fue con un homeópata. Una doctora homeópata, que es mi madrina, se tardó 1 hora al hacerme la historia clínica. Me dijo en forma detallada cómo fue mi embarazo, qué emociones experimenté yo en el embarazo, cómo fue la alimentación que yo recibí. Bueno, eso sí lo llegan a preguntar los médicos, pero fue tan detallado que me quedé sorprendida porque era la primera vez que un médico se tomaba la molestia en preguntarme cómo me sentí en mi embarazo.
Y entonces fue la primera persona que se aproximó al problema de mi hijo porque todo venía a través de lo que o las emociones que mi hijo presentó durante la gestación. Para ser corta, para ser breve, mi hijo tuvo, me estaban diciendo los neurólogos que era un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hubo un psiquiatra que incluso pues me mandó el medicamento y me dijo que yo era una mamá irresponsable por no dar tratamiento a mi hijo tan pronto. Sin embargo, él no reunía todos los criterios y eso era lo que a mí no me hacía que yo estuviera conforme, ¿no? Entonces, pues yo les puedo decir que cuando me empiezan a interrogar en toda esa situación, llegamos al meollo del asunto a través de esta persona que es mi amiga, la que les platiqué, con la que yo mandé ese primer paciente que les comenté cuando empezamos la charla. Ella, a través de esa terapia Reiki, logra descubrir que todo se generó mientras él se formaba en útero. Entonces, es cuando rompí cables, porque sí, yo tenía la idea y yo lo sugería como pediatra a mis pacientes, cuando nos daban pacientes para citas prenatales. Yo les decía, póngale musiquita, que escuche Beethoven, que escuche Mozart, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento. No sabía la importancia de cómo se siente ese bebé con las mismas emociones que tú estás sintiendo como mamá. ¿Qué emociones sientes como mamá? ¿Experimentaste estrés, tristeza, ansiedad? Todo eso le pasa al bebé a través de tú mismo, o sea, tu mismo sentir, tus mismas pues sustancias o neurotransmisores que estás generando, como es ansiedad, depresión. Yo cuando formé a mi hijo, cuando se estaba gestando dentro de mí, yo era residente de pediatría. Entonces viví una situación de muchísimo estrés, muchísimo estrés. ¿Por qué? Porque nos castigaban. Porque para empezar yo no podía decir que estaba embarazada, no quería decirlo porque estaba yo prácticamente, pues, si no amenazada, pues era, no, o era el embarazo o era seguir mi especialidad, porque es una situación en la que tienes que estar al 100 y no tienes que estarte sintiendo enfermo y no te puedes ir en capacidad. Entonces, era todas esas situaciones que en ese momento mi hijo experimentó dentro de mí y que le generaron lo que después vino a dar su problema, ¿no? De salud. Y bueno, no sé si contesté, creo que me expandí mucho. No, Ajá. está bien, me encanta, particularmente me encanta escuchar a la doctora, porque yo he leído algo sobre la medicina tradicional china. Y la medicina tradicional china dice precisamente eso, que hay emociones que pueden afectar algunos órganos y las funciones de esos órganos. Y un artículo que leía me decía que la tristeza disminuye el sistema inmunológico. Entonces, hoy que estamos encerrados o que estuvimos algún tiempo encerrados, había una pandemia de salud más grave, pero esa era silenciosa. Entonces, ¿cómo puede usted explicarnos esta deficiencia en el sistema inmune después de estar encerrados, después de estar tristes? ¿Cómo es que influye en nuestro sistema inmunológico? Pues sí. Como les venía yo hablando del cortisol, ese cortisol lo vamos a volver como el malo de la película. La verdad es que, como les decía, nos sirve para situaciones en las que tenemos que salir corriendo o tenemos que defendernos si es necesario. Situaciones en las que, por ejemplo, me quieren dar mi bolsa y yo me tengo que defender y jalarla, ¿no? Pero ese cortisol que mencionamos, el exceso de producción de cortisol va a ser el efecto contrario de mantener un sistema inmunológico adecuado. Entonces nos va a deprimir el sistema inmunológico, nos va a apagar funciones, porque a fin de cuentas, al nosotros estar atentos a un evento en el que tenemos que estar con total atención, que por ejemplo en este caso la pandemia en la que nosotros estábamos centrados en ¿y qué va a pasar si yo me enfermo? ¿Qué va a pasar si se enferma mi papá, mi mamá? ¿Qué pasa si se enferma mi hijo? Entonces es esa situación constante de preocupación en la que no podemos salir de ahí
automáticamente se apagan todos esos otros sistemas que el cuerpo considera no tan importantes como es el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico requiere de muchísima energía para trabajar, muchísimas, pues por decirlo así, cablecitos para poder estar activo. Entonces el cortisol nos viene a deprimirlo, que es lo que sucede, pues en forma, lo podemos reproducir en forma pues medicamentosa, ¿no? Porque el cortisol, pues yo les puedo decir que la dexametasona y todos los medicamentos que derivan de los esteroides, le llamamos, producen algo similar. Entonces, por ejemplo, si yo me inyecto muchas dexametasonas, me va a generar lo mismo que yo voy a estar generando al producir demasiado cortisol. Entonces voy a deprimir mi sistema inmunológico y por lo tanto voy a ser como presa fácil de las enfermedades, ¿no? Hablamos desde una gripita hasta otras enfermedades no tan bonitas, como por ejemplo una enfermedad autoinmune en la que pues se aloca nuestro sistema inmunológico, no necesariamente está bajo, pero es una revolución ahí en la que nosotros, nuestro sistema inmunológico no está respondiendo como debe de ser. Entonces, no sé si así ya respondí la respuesta, pero eso es lo que sucede con nuestro sistema inmunológico. Oiga, Ajá. ¿puede citarme algún ejemplo o algunos ejemplos en su carrera que haya vivido acerca de esto que estamos comentando ahora? De cómo se deprime el sistema inmunológico. Sí, sí, sí. Bueno, pues es muy común los cuadros gripales, o sea, los cuadros gripales, la verdad es que yo podría decir, pues es que una gripa tiene un fondo viral, o sea, pero sabe, los virus ahí están todo el tiempo. O sea, nosotros, de hecho, pues surgimos después que los virus ya existían y ahí llegamos nosotros como seres humanos. Entonces, en realidad ahí están y se supone que convivimos con ellos, con bacterias, con hongos, pero en el momento en que nosotros como personas que manejamos las emociones estamos pues básicamente tristes, podríamos decirlo, eh, podemos desarrollar ese mismo virus que en algún momento a mí no me ocasionó nada, en este momento me pudo haber ocasionado. Entonces yo les pongo un ejemplo típico de ahorita aquí, pues con la Navidad, pues tuvimos una cena con mi familia, prácticamente era mi mamá, mis papás, entonces mi hermano tiene como 5 años que falleció y pues se vino como ese sentimiento de acordarnos de él y pues fue algo así como que a todos nos dio gripa, pero yo puedo decir que sí hubo un fondo de tristeza, o sea, y le llaman como tristeza del alma, pues. Entonces, el no trabajar con esas emociones, por eso el tema es emociones en conflicto, porque cuando ya las empiezas a manejar, pues ya lo superaste. Pero en ese momento, los únicos que no experimentaron gripa fueron mis papás, porque ellos ya lo trabajaron, ellos manejaron eso, mi mamá está muy tranquila, ella dice, yo sé que mi hijo está mejor donde está, pero todos nosotros nos vino esa como tristeza porque nos acordamos de los hijos de mi hermano y entonces pues se vino como esa tristeza colectiva, por decirlo así. Y ese es como un ejemplo en pequeño de cómo una emoción sí puede generar una enfermedad. ¿Qué otra enfermedad yo les puedo decir que es muy, muy común? Las verrugas planas o los mezquinos que le llama la gente, si hay un fondo emocional. Eh, ten- a veces pueden tener lesiones las personas en las manos, en los dedos, pero sí tiene un fondo de tristeza a veces o un fondo de algún momento en el que ellos no se han resuelto. En el momento que ellos empiezan a trabajar esa emoción, estas verrugas desaparecen de la nada. O sea, de verdad, me ha tocado ver, o sea, ni siquiera les pones nada. A veces se ha llegado a usar, no, pues ponte, yo tenía un amigo que él dice que se puso a lavar con Bel Rosita porque alguien le dijo, lava con Bel Rosita tu mano y se te va a quitar. Pues se le quitó, pero en realidad era porque él empezó a trabajar esa emoción de tristeza que tenía.
No sé si respondo. Oiga, oiga, doctora, regresemos al este villano, al cortisol, regresemos con este villano y cuéntenos Sí. cómo, ya nos dijo que es como para la supervivencia, pero cómo podemos controlarlo, cómo podemos gestionar estos episodios, ¿qué recomienda usted para gestionarlos? Ah, eso está muy, muy interesante. Sí, la verdad es que si sabemos que entonces nuestros pensamientos van a generar que nosotros desarrollemos ciertas respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo, podemos revertirlo o podemos hacer que en vez de que secretemos cortisol, secretemos otro tipo de sustancias neurotransmisores que pueden tener un efecto positivo para nuestro cuerpo, como cuál, como por ejemplo sentir amor, o sea, yo siento el amor por alguien, por mi hijo, por mi esposo, por mi perro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, empiezo a sentir esa sensación de amor, cierro los ojos, empiezo a pensar en algo que realmente me motiva a pensar en cosas bonitas, ¿no? Como pues el amor, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros secretemos sustancias como la oxitocina, la serotonina, que son neurotransmisores pues de la felicidad, neurotransmisores que nos van a hacer sentirnos bien, que van a evitar que nosotros tengamos ese tipo constante de secretar esas sustancias o va a hacer el efecto contrario del cortisol. Entonces, por eso necesitamos tener sentimientos positivos, pensamientos positivos y dejar de pensar en algo que quizá nunca va a ocurrir, porque como sabemos, el 90% o más del 90% de todas las preocupaciones que llegamos a tener en nuestra vida, pues nunca ocurren, ni van a ocurrir. Entonces, muchas veces nos preocupamos por cosas, ¿no? Yo les puedo poner el ejemplo de platicando con una trabajadora social, estaba muy triste y le digo, bueno, ¿por qué está triste? No, pues es que va a haber un recorte de personal y yo estoy triste porque mi hijo pues lo van a correr. Y le dije, ¿y ya le dieron el papel? Y me dice, no. Y entonces, ¿por qué está triste? Yo me pongo triste hasta que me corran, le dije. Entonces, eso nunca ocurrió, ¿no? Nunca ocurrió, pero eso sucede todo el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos ese cambio de hábitos de pensamiento, vamos a tener cambios de resultados a nivel de nuestro cuerpo y obviamente, pues nuestras células van a estar más jóvenes, ¿no? Si yo tengo pensamientos de que estoy joven, de que mis células trabajan bien, obviamente estoy mandando esos mensajes a cada una de mis células. Y entonces sabemos que todo lo que nosotros pensamos van directamente a nuestro ADN. Nosotros podemos modificarlo. Y ahorita que me pregunta de qué forma la ciencia lo está explicando, de verdad que me encantaría hablarles un poquito sobre Bruce Lipton. Es un científico que ha hecho trabajos desde 1960 sobre al respecto del medio. O sea que con todos sus experimentos que él hace, demuestra que es todavía más importante los cambios que ocurren alrededor de la célula, que están en contacto directo con la membrana celular, o sea, con el medio externo de la célula, que todo, e incluso los cromosomas que están adentro del núcleo, que están bien guardaditos, que están como pues bien protegidos. Entonces, tenemos que saber que esto es algo bien importante porque él fue uno de los pioneros de la epigenética. Es decir, que nosotros no solamente vamos a depender de que los cromosomas ya vienen predestinados a tener una tal enfermedad, por ejemplo, un cáncer de seno, y porque mi abuelita tuvo cáncer de seno, a fuerza me va a dar a mí. Yo puedo cambiar mi medio, yo puedo cambiar el medio que está entre cada una de mis células y puedo modificar ese supuesto eh, pronóstico que me acaban de dar. Entonces, por eso es bien importante esto de la modificación del medio cuando nosotros modificamos nuestros pensamientos. ¿Qué otra situación podemos nosotros eliminar el cortisol si yo ya lo secreté y como les dije, o sea, nosotros lo generamos rapidísimo, si yo me estreso, ¿cómo lo puedo eliminar más rápido? Porque ya dijimos que tarda 6 horas en bajar, pues el ejercicio. El ejercicio es un buen método para que nosotros eliminemos el exceso de cortisol,
Una dieta sana, definitivamente la dieta sana nos va a ayudar a tener, pues, por ejemplo, alimentos con serotonina, como por ejemplo el pollo, el huevo, que tiene colina. Entonces, alimentos que nos pueden nutrir como las verduras, que nos pueden ayudar a ser parte de esas sustancias, de producir neurotransmisores de buena calidad. Entonces, también, ¿qué otra nos sugieren? La meditación. La meditación en la que nosotros prácticamente tratamos nosotros de centrarnos en el presente, centrarnos en el ahora y no estar con la ansiedad de estar pensando en qué va a pasar mañana y por qué mañana o en la tristeza que me ocasionaron hace años, que ya no debería ni siquiera existir, ¿no? Ya no vivir en ese pasado. Y pues esa es la explicación. Oiga, me acaba de dar bueno, nos acaba de dar a todos los que escuchamos este podcast una noticia muy padre, porque muchos creemos que porque mi abuela falleció de diabetes, yo me voy a morir de diabetes, me tengo que morir de diabetes. Pero pues con esto que nos está diciendo, pues podemos nosotros cambiar, podemos cambiar totalmente y no estamos predispuestos, no tenemos esa predisposición genética, pero podemos cambiarla. ¿Es cierto? ¿Entendí Por bien? supuesto, por supuesto que sí. De eso se trata la epigenética y eso es lo que ahorita está en boom. Es el boom en el que ya no es nada más mis genes que están así defectuosos, mis genes que desarrollaron y que van a desarrollar tal o cual enfermedad. A mí me quedé sorprendidísima cuando el doctor Bruce Lipton en un entrenamiento que yo tomé, él decía que Angelina Jolie se quitó sus dos senos cuando supo que tenía una carga genética para el gen que desarrolla el cáncer de mama. Entonces dice, es que si ella hubiera sabido esto, no se hubiera quitado sus senos. Y definitivamente, él pone una serie de artículos científicos, pero totalmente bien documentados, donde personas que tenían ya diagnóstico de cáncer a los cuales los sometieron a dieta, una dieta adecuada, una dieta sana, una suplementación correcta, eh, un ambiente en el cual estaba libre de estrés, en el cual meditaban los pacientes, un ambiente también, pues obviamente con todas las condiciones correctas para que la persona fuera recuperando la salud. Ellos no se fueron, ¿cómo se llama? Curando de a lo mejor un diagnóstico que les habían dado. Ahora, también el doctor Bruce Lipton dice, nosotros podemos modificarnos, como dice usted, ¿no, señor Luis? Si yo ya, mi abuelita tuvo diabetes, ¿yo por qué lo tengo que tener? Y es lo mismo que yo les digo ahora, o sea, nosotros podemos, obviamente, tener una responsabilidad importante en nuestra vida y no nada más decir, ay, me voy a sanar y estar así, no, no es estar todo el tiempo en modo zen y decir, me voy a sanar, no, es actuar tanto responsablemente con mi dieta, saber que hay alimentos que también nos van a dar una energía negativa hacia nuestras células, nos van a nutrir en forma negativa nuestras células y las tenemos que evitar, porque hoy por hoy sabemos que el azúcar es como que el ingrediente principal donde el cáncer nada fácilmente, donde el cáncer crece abundantemente y sabemos entonces que son alimentos que no debemos comer. Me encantaría que si nos pudiera explicar qué órganos, qué tipo de emoción nos afecta a qué órgano. Sí, pues hay algo que le llaman biodescodificación en las enfermedades, en la cual, dependiendo el órgano, podríamos desarrollar un tipo de problema. Sabemos que, pues, las enfermedades son complejas, ¿no? Pero cada vez más yo me doy cuenta que sí tienen un fuerte componente emocional. Entonces, por ejemplo, enfermedades del riñón están relacionadas a tristeza, perdón, a miedo. Personas que tienen mucho miedo, miedo de vivir la vida, miedo de enfrentarse a situaciones, por ejemplo, alguien que no quiere pues ya desarrollar como su papel como padre, por ejemplo, ¿no? Está ese miedo de afrontarse a la vida, a las responsabilidades.
pueden desarrollar un tipo de problema en el riñón. Entonces, también los cálculos, pues, a ese nivel, pues, nos pueden denotar eso, miedo. Los problemas en el pulmón, por ejemplo, nos denotan tristeza. Y aquí hago un pequeño paréntesis hablando de historias, yo les comparto, una enfermera me fue a ver allá a mi cubículo y me decía, no entiendo por qué mi hijo desarrolló tan a corta edad el asma, o sea, su hijo tenía 1 año, ni siquiera los 2 años. Entonces me decía, estoy preocupada porque yo sé que es hasta los 2 años el diagnóstico y por qué mi hijo lo presentó tan marcado. Entonces yo le decía, pues yo creo que se tiene que analizar, independientemente que sabemos que tenemos una base, pues, inmunológica, sí, afectación del sistema inmunológico, la alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico también. Entonces, pero yéndonos a esa parte emocional, yo le decía, vaya usted a esa parte de cómo fue gestado ese bebé. Presentó momentos de tristeza intensos porque el pulmón cuando pues la relación que hay es con la tristeza. Entonces ella dice, sí, efectivamente. O sea, toda mi gestación del bebé, toda la gestación de mi bebé, yo la padecí con mucha tristeza porque estaba pasando por un proceso de separación y no solamente era ese proceso de me voy a divorciar, es como me estoy separando de mi pareja, te quito todos los apoyos económicos, te quito el apoyo en la casa, mi mamá ya no te va a hablar porque ya no eres mi pareja y entonces te aíslo en un cuarto donde vas a estar con tu hijo, porque no es mi hijo. Entonces, todo eso vivió el bebé. Entonces, yo le dije, pues es probable que sí. Y lo que después se le vino a la mente fue, doctora, fíjese que esto me pasó, o sea, ya que nació mi niño, o sea, bueno, antes de que naciera, como yo estaba confinada a un cuarto muy pequeño y él se fue formando en esa época de calor, o sea, yo tenía mucho calor, dicen, y era el cuarto muy, muy pequeño, entonces yo abría una puertecilla que tenía hacia un patio trasero donde lo único que me daba oportunidad era de apilar unas rejas como de refresco y en la madrugada ahí me acostaba del calor que sentía, dice. Entonces dice que un día venía caminando con su hijo, ya había nacido el niño ya, y entonces el niño le dice a su mamá, mamá, ¿te acuerdas cuando nos dormíamos ahí? Le dice, y señalaba las rejas de refresco, pues, y yo me quedé, Dios santo, o sea, son situaciones donde pues no te lo explicas y la ciencia nunca lo va a decir, nunca. Pero yo les digo entonces que sí, o sea, y ella pues literal se pone a llorar cuando se recuerda eso. Pues todavía está viviendo esa situación que no es un conflicto no resuelto, porque definitivamente ella tenía que hacer todo ese tipo de proceso en el que hay que hacer un perdón porque cuando nosotros tenemos conflictos no resueltos es porque no hemos llegado a lo que es la resolución de y yo no soy la experta en esto de las emociones, pero quise compartirlo porque como médico me enfrento a muchas situaciones que sí desarrollan enfermedad y que tiene un fondo pues emocional y que nosotros podemos empezar a trabajarlo a través del perdón. Y es eso. Wow, gracias, doctora. Bueno, ya nada más por último, me gustaría que me compartiera cómo fue el proceso de sanación de su hijo, porque ya hablamos de cómo nos afectan las emociones, pero una vez que yo ya identifiqué, o sea, yo ya me regresé al episodio, ya encontré el episodio que a mí me dejó marcado, ya encontré ese lugar, ahora cómo hago para trabajarlo y mirar hacia enfrente. Sí, bueno, yo les decía que mi hijo desde la edad de 6 años más o menos me decían que tenía déficit de atención e hiperactividad. El trastorno se llama así, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y fue una evaluación por psicóloga, pediatra, valoraciones en 2 neurólogos pediatras, un paidopsiquiatra, un psicólogo, un psiquiatra de adultos. Entonces todos llegaban a esa conclusión y todos querían medicarlo.
pero estar del lado de ser el papá y del lado de no, porque también me topé con los maestros de mi hijo, una maestra que quería mucho a mi hijo y me decía, no, doctora, no deje que lo mediquen, porque yo tengo pacientes que quedan como zombies. Y yo no hago hincapié en esto, o sea, no estoy en contra de la medicación, definitivamente no. De hecho, yo quería medicar a mi hijo porque yo pensé que esa era la solución en ese caso. Sin embargo, aquí pues existíamos papá y mamá, y el papá no quería medicar al niño, la mamá sí. Pero entonces, al no ponernos de acuerdo, pues todavía no lo medicábamos. Y entonces estaban estas opiniones de los profesores de mi hijo donde me decían no. Y yo lo que pienso es que cuando un niño no está indicada la medicación, sucede eso que me decían los maestros. O sea, literal, quedan como robots. Entonces me decían, no, por favor, no lo hagas. Entonces, muy a mi pesar mío, yo dije, yo sí le compro la medicina, yo sí se la voy a dar. Pero sucede que en ese lapso de durante años, porque yo les puedo decir que fueron aproximadamente a los 10 años mi hijo curó, él empezó a los 6, en todo ese peregrinar yo pues lo sometí a terapias, íbamos a terapias con, pues por ejemplo, con una doctora que le daba feedback, que era una psiconeuróloga, pues estuvimos yendo a terapias con otras personas que nos daban el tratamiento, digamos, de cognitivo-conductual, y no veíamos una respuesta adecuada. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, no alguien, mi cuñada me dice, ¿sabes por qué no vas con esta persona? Se llama Almendra. Ella es psicóloga por la UNAM, pero da terapia Reiki y ha sanado personas. Entonces yo le dije, ¿dónde está? Yo voy. O sea, yo no me interesa porque aparte de que mi hijo tenía ciertas conductas que lo catalogaban como con ese trastorno, mi hijo empezó a despertar por las noches y eso fue lo que derramó la gota que derramó el vaso, porque supongamos que su comportamiento podía ser aceptado, podía ser soportado por algunos maestros y todo, lo puedo decir, pero cuando ya se despertaba, llegó a ser sumamente delicado para mí, porque yo trabajaba en las mañanas y mi hijo se despertaba 3, 4, 5, cada vez más veces durante la noche. Entonces esto llegó a ser tan pesado para mí que ya, o sea, yo ya no veía de por dónde, o sea, cómo descansar, porque mi hijo, no, ni él descansaba ni yo. Entonces, cuando yo voy con esta persona y le hace terapia, pues empieza a decirme, ¿sabes qué? Tu niño tuvo esta situación durante la gestación, durante su gestación, ¿cómo se llama? Me dice, él fue rechazado. Entonces yo me quedé, pero, o sea, yo no lo rechacé, yo no, pero en realidad lo que sucedió fue que mi hijo sintió eso. Yo cuando estaba embarazada, lo que hice fue tener que fajarme para que no se notara mi embarazo, porque yo sabía que me podía representar que a lo mejor no podía seguir en el hospital como residente. Entonces, son situaciones que en ese momento me cayó, pues como quien dice, el 20 y dije, o sea que todas las emociones que mi hijo tuvo durante su embarazo le afectaron. Yo llegué a la casa, le pedí perdón a mi hijo, le dije que yo no sabía que eso había ocurrido, en realidad no fue algo consciente. Y me dijo mi hijo, sí, sí, mamá. Prácticamente eso fue el inicio de la curación, porque independientemente de eso, yo también le leí algún libro, un libro que ahorita se los recomiendo mucho porque se llama El Poder. Este libro, pues me encantó, yo lo había leído y dije, se lo voy a leer en las noches. Cada noche se lo leía a mi hijo. Entonces, después de esa lectura, él me dice, mamá, ya no voy a tomar la medicina. Y yo, hijo, yo no puedo yo no puedo dejar que la dejes de tomar. O sea, quien te la va a prohibir es el neurólogo, yo no. Nosotros teníamos que ir a México cada consulta y la última vez la doctora me dijo,
que si mi hijo no mejoraba me iba a agregar un medicamento más, un segundo medicamento. Él ya estaba en la dosis tope. Y me dice, mamá, ya no aguanto el estómago, me arde y aparte yo ya me sané. Entonces yo le dije, no, necesitamos ir con la doctora, que ella nos diga. Yo no sé, o sea, no, yo no soy neuróloga. Y me dice mi hijo, mamá, ¿qué no tú me has dicho que yo tengo el poder de sanarme? Entonces me quedé pensando, lo vi a los ojos y le dije, está bien, hijo. Y dice, y te aviso que de las 4 pastillas que yo me tomo todas las noches, yo me estoy tomando 2 y llevo una semana tomando 2 y hoy no voy a tomar ni una. Y yo, está bien, está bien. Eh, esa noche yo no dormí porque yo esperaba que él despertara, porque ese era lo que pasaba cuando no tenía el medicamento. Pero él durmió bien y pasó otra noche y pasó otra noche. Entonces mi hijo ya no toma la medicina, mi hijo está sanado y esa es la situación con él. Esos fueron los motivos que hicieron que él sanara. Pues prácticamente yo puedo decir que sí hubo un trabajo de él y era la lectura. Y yo puedo a lo mejor concluir un poco al respecto a un trabajo de un señor que se apellida, bueno, se llama Álvaro González. Él decía que él comenta que hay una parte, bueno, hay una, dice, hay un estado en el que nosotros experimentamos que se llama un estado teta, en el que nuestro cerebro está súper activo, nosotros aprendemos con más intensidad o con más claridad las cosas y en ese estado teta nosotros podemos sanarnos. Ese es un estado en el dormido y despierto en el que nosotros lo que le inculquemos a nuestra mente podemos ayudarle a sanar ciertos estados de enfermedad. Eso lo comenta él sus trabajos que hace, porque él hace algunos trabajos, ya dice que tiene 30 años trabajando al respecto con las emociones y yo concluyo que a lo mejor esa es la parte científica, ¿no? El yo leerle justamente en las noches y a lo mejor el captar esa información de tú puedes, yo voy a sanar, ¿no? Porque la lectura a eso se refiere, donde nosotros tenemos el poder y el poder vive en nosotros. Entonces, esa es mi conclusión en este momento con el problema con mi niño. Gracias, doctora. Oiga, esta pregunta se la voy a hacer totalmente a título personal, porque tengo una persona que quiero mucho, que vive episodios de ansiedad. Y yo platicaba con un amigo adulto y me decía, es que la ansiedad me llega y siento que me voy a morir de la nada. O sea, de la nada me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Entonces ahorita ya hablamos de que el pensamiento positivo te ayuda, pero en el caso del pensamiento negativo, me imagino que genera una elevación de cortisol, quiero creerlo. Sí, sí. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicológicos derivados de la elevación crónica del cortisol? Bueno, los efectos psicológicos van a haber trastornos del sueño, se van a modificar los patrones del sueño, las personas van a estar, pues, evidentemente con ansiedad, va a denotar depresión la persona y también van a tener, pues, esa parte de a nivel emocional de ansiedad, el estado de ansiedad como ya comentaba, sí, el cortisol también tiene esos efectos a nivel psicológico. Ujú. Ok, entonces esto se va convirtiendo en un círculo vicioso. Si quiero entender Sí, por qué es depresión, ansiedad, irritabilidad, te pones más mal y generas más cortisol y más cortisol y más ansiedad y más depresión. ¿Cómo podríamos romper con ese círculo vicioso, doctora? sí, como lo comenté hace rato, pues hay muchas formas de eliminar el exceso de cortisol, como es el ejercicio, como también es, pues, llenándonos pues, esa parte de la actitud positiva, de los pensamientos positivos y del optimismo, porque el estar con optimismo, ver la vida hacia bien, hacia felicidad,
nos abre caminos neuronales a nivel del hipocampo, que es una parte también del encéfalo, donde va a haber receptores que se van a eliminar, esos se bloquean, que son los que reciben el cortisol, los vamos a bloquear a través de esos estados de emoción pues positiva. Entonces, también, ¿qué otros momentos? Pues la meditación. Cuando nosotros meditamos, o en el caso de los que somos pues católicos, que no quieren, por ejemplo, pues como tal meditar, pues el entregarte a la oración, a una oración profunda en la que tú puedas, pues conectar contigo y con esa parte de quietud, esa parte de evitar que tu mente se vaya y ya estás pensando en las tortillas y va a pasar el Señor, o sea, es estar en ese momento donde tú vas a mejorar todo lo que sería tus habilidades de, como les decía yo, a lo mejor lograr ese estado teta en el que podemos nosotros sanar ese tipo de problemas. Bueno, gracias doctora, me ayuda mucho y nos ayuda mucho a los que estamos aquí en el podcast de Nordinarios. Qué bueno que llegaste hasta acá, y para las personas que nos acompañan, me gustaría, doctora, saber dónde la podemos encontrar, cuáles son sus redes sociales. Sí, mi nombre es Nancy Hernández Enríquez. Sí, la página de Facebook es así, tal cual, Nancy Hernández Enríquez. Y también en Instagram, así estoy, Nancy Patricia Hernández Enríquez. No me quebré mucho la cabeza para poner mis redes, esas son. Y ahí me pueden encontrar. De hecho, hago algunos videos. Actualmente, pues estoy por rediseñar la información que voy a estar enviando, precisamente porque me he dado cuenta que esta parte de las emociones es muy importante y que no podemos olvidarlas. Tenemos también pues un consultorio particular aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, yo creo que a partir de las redes podemos contactarnos si alguien vive aquí en Oaxaca y quiere pues traer a su bebé, ¿no? A consulta, ¿no? Pero sí, también me gustaría más adelante, a lo mejor si está permitido, traer de invitada a Almendra, que es mi amiga, a la que yo le he confiado a algunos pacientes, en los cuales yo no le encuentro como una parte o una explicación científica de sus problemas y que me ha ayudado bastante. Esto fue Somos Nordinarios, el podcast. Nos vemos en una próxima edición. Bye.